Bueno, pasamos de tema. Pasamos a otro tema que refleja lo que es el bloqueo, pero en este caso en el campo del deporte. Bueno, sobre esto hemos hablado muchas veces, pero es que en los últimos Sí. días Ahí ha habido está. un medio digital alineado con el gobierno de Estados Unidos y con la política de bloqueo llamado Swing Completo. Es un medio dedicado a despotricar contra el modelo deportivo cubano Oiga, y a hacer cualquier tipo de propaganda en contra del deporte cubano, sobre todo del béisbol, ¿no? Bueno, pues publicaba una noticia en tono triunfalista. ¿Saben sobre qué? Bueno, sobre lo siguiente, y es que los beisboleros cubanos, si quieren fichar en las grandes ligas, que bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero es que estos anormales lo ponen como si fuera un triunfo de ellos, un triunfo nada más y nada menos que de la libertad. Imagínase el concepto de libertad. Y es que los beisboleros, si quieren jugar en las grandes ligas de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos les obliga a firmar una declaración que dice, en conformidad con la sección 105 del control de bienes, deben declarar, declaro que he asumido la residencia permanente fuera de Cuba. Es decir, un jugador no puede vivir en Cuba si quiere jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Esta es la libertad. Además, por este medio declaro que no pretendo volver a Cuba o que no me permitirían volver. O sea, no puedo volver a Cuba. Si vuelves a Cuba, siquiera de vacaciones, no puedes jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Pero, además de eso, también tienen que firmar que no soy un funcionario del gobierno cubano y no soy miembro prohibido del Partido Comunista de Cuba. Hago esta declaración jurada, y esto es lo que más gracia me hace, voluntariamente, por mi propia voluntad, sin coacción o presión indebida. increíble. ¿Y qué es? Increíble. ¿Y cómo puede ser voluntaria la firma de una declaración que si firmas, que si no la firmas, te impide jugar donde más quieres, que es las grandes ligas de Estados Unidos, y ganar fichas millonarias? Esta es la libertad. Sí, es pero la libertad hay- de que no puedes vivir en Cuba. No puedes ingresar ni un céntimo, no solamente como impuestos a Cuba, sino ni siquiera al viajar a visitar a tu familia. No puedes militar políticamente en Cuba, ¿eh? Y además te obligan a decir que lo haces libremente. Hay un detalle Es ahí, increíble, hay un ¿no? detalle ahí que tenemos que agregar porque es importante. O sea, no puede, si la Federación Cubana de Béisbol, o sea, de la pelota cubana, quiere contar con algún jugador claro. o jugadores Para la selección. para la selección cubana, Tampoco. no lo pueden hacer. O sea, no pueden representar a su país como debiera ser, como hacen otros países, ¿no? Del área. Juegan en las grandes ligas talentos y figuras que son estrellas de República Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia, De Venezuela, etcétera, incluso. de Venezuela. Y cuando son llamados para representar a su país, pues van. Ah, no, los peloteros cubanos no. También tienen prohibido participar si son convocados con la selección cubana. Y esa es la libertad que ella dice, ¿no? Ese es el concepto de libertad que Además, tiene. esto lo defienden a capa y espada toda esta gente. Incluso el medio este que ha hablado, Swing Completo, que es un medio mercenario al servicio del bloqueo de Estados Unidos. Pero es que vamos a añadir más, porque esto es una la firma de un documento propio de un régimen absolutamente totalitario, de una dictadura, como es Estados Unidos, hay que decirlo. Pero es que no solamente eso, es que recordemos que en el 2018 la Federación Cubana de Béisbol firmó con las grandes ligas un acuerdo. Ajá. Eran los tiempos del final de la etapa de Obama, había otro clima. Ahí, Parece que se iba a ir normalizando pues algunas cosas. Y entonces ya los peloteros de Cuba podían haber jugado en las grandes ligas de Estados Unidos y lo único que tenían que hacer era dar un pequeño
pequeño porcentaje, iban a ser igual de millonarios, un pequeño porcentaje Exacto. para el béisbol base, para reparar instalaciones en Cuba. Llegó Donald Trump, Marco Rubio y todos estos extremistas fascistas le dijeron, anula ese contrato. Y lo anuló. Y entonces se volvió otra vez al comienzo. ¿Quieres jugar en las grandes ligas de Estados Unidos? Tienes que salir del país ilegalmente, tienes que ir a Estados Unidos, tienes que despotricar contra el gobierno cubano y tienes que firmar esto. Eso sí, eres millonario. Pero luego, ¿dónde está la libertad? ¿Y luego le vas a echar la culpa a Cuba? Anda, no me toques las narices. ¿En qué se le puede echar a culpa al gobierno cubano en las actuales circunstancias? Cuando la Federación Cubana de Béisbol ha firmado ese acuerdo, que luego lo ha anulado el gobierno de Estados Unidos, y cuando no exige absolutamente nada, simplemente lo único que quería es que un pequeño impuesto vaya a los servicios deportivos públicos Para mejorar el béisbol base, para la formación, para las escuelas deportivas de los niños en Cuba. No, pero no quieren. Quieren que haya ruina, destrucción, que no haya deporte, que no haya cultura, que no haya educación, que no haya salud. Pero luego el bloqueo no existe. No, el bloqueo no existe y es culpa del comunismo. Esa es la otra. O sea, es culpa del comunismo. Es que es un sistema que esto, hambre, miseria y necesidad. Pero qué descarados son y descaradas, porque hay también. Qué descarada, qué sinvergüenza. Qué persona más malnacida y más servidoras de intereses ajenos, de una potencia extranjera. Qué lejos están de José Martí, de Maceo, qué lejos estás de la generación del centenario, qué lejos estás de la práctica y del patriotismo de Fidel, de Raúl, de Camilo, de Vilma, de Aleida. Qué lejos están